Buenos días, queridos hermanos. Aquí nuevamente con ustedes y damos gracias al Señor por permitirnos entrar a su entorno cada vez que transmitimos estas enseñanzas de la palabra de Dios. Y como hemos repetido en varias ocasiones, pues nos mantenemos en una serie sobre los hechos de los apóstoles con la intención de que todos conozcamos un poco más los sucesos, las persecuciones, las situaciones que se dieron en la iglesia primitiva cuando se inició la iglesia cristiana después de que Cristo ascendió a los cielos y el Espíritu Santo vino en Pentecostés, en cumplimiento de lo que el mismo Jesucristo había dicho. Así que es importante que le demos seguimiento a esto porque hay por ahí falsas enseñanzas que dicen que la iglesia cristiana nació en otro lado. La iglesia cristiana nació en Jerusalén por instrucciones del mismo Señor Jesucristo. Hoy estamos en Hechos capítulo 7 y vamos a ver los versículos del 54 al 60, suceso que se dio con la muerte de Esteban. ¿Recuerdan a que uno de los que había sido escogido como diácono para servir a las mesas, pero que lleno del Espíritu Santo comenzó a predicar la palabra de Dios? Esteban es conocido como el primer mártir cristiano, ya que fue muerto a pedradas por predicar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 7, 54 al 60 lo siguiente: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hoy día hay mucha gente que se tapa los oídos para no escuchar la palabra de Dios. Dice el 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Noten esto, hermanos. El mismo que se conoce en la Biblia como Pablo. Ese Saulo de Tarso estaba allí. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué pasaje, hermanos? Yo estoy seguro que usted, que conoce un poquito de la Biblia, se está acordando en este momento de las palabras de Jesús en la cruz. Aquí repite dos cosas: recibe mi espíritu, fue una de las expresiones de Jesús en la cruz, y perdónalos porque no saben lo que hacen, fue otra de las expresiones de Jesús en la cruz. Aquí está Esteban, pronunciando casi las mismas palabras. En su sermón, Esteban les describió a estos religiosos judíos la dura historia de Israel. Es más, inició desde Abraham. Israel siempre se negó a seguir a Dios.
Mataron a los profetas que habían sido enviados por Dios para predicar la palabra. Los mataban. Realmente Israel no guardó la ley. A pesar de que decían que ellos custodiaban y guardaban la ley, ellos realmente no la guardaron. Y también, por último, habían matado a Jesús, argumentando blasfemias en contra del Mesías. Dice aquí el 54 que oyendo estas palabras, estos religiosos judíos, cuando escucharon el sermón, se enfurecieron porque escucharon la verdad. Hoy en día, a muchas personas, incluyendo cristianos, les molesta cuando se les predica la verdad. La palabra es verdad. Cristo es la verdad. Pero les incomoda y se molestan, igual que estos sacerdotes judíos, cuando escucharon la verdad de la palabra predicada por Esteban. Dice versículos 55 al 58, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Oyendo estas palabras, dice que se enfurecieron por escuchar la verdad. Esteban, dice aquí que Esteban vio la gloria de Dios y vio además a Jesús, al Mesías, sentado a la diestra del Altísimo. Las palabras de Esteban aquí son muy similares a lo que dijo Jesús. Note Mateo 26, 6, 4. Mateo 26, 6, 4. Lo que dijo Jesús. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Noten, Jesús dijo, ¿dónde iban a ver a Jesús? Esteban vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. La visión de Esteban ratificó las palabras de Jesús y esto encolerizó a los dirigentes judíos que también habían condenado a Jesús a la muerte, según ellos, por blasfemia también. Y era la acusación que estaban haciendo contra Esteban. Estos religiosos siempre se opusieron a la verdad, cuando Cristo les predicó y ahora cuando Esteban les predica. También cuando predicaron los apóstoles, se oponían a la verdad. Hoy en día, la gente se opone a la verdad. Dice que no toleraron las palabras de Esteban. Por eso lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Y sus ropas las pusieron a los pies de Saulo. Tal vez la gente no nos mate por hablar de Cristo hoy en día, pero no van a querer oír la verdad de Cristo y hasta tratarán de callarnos. Pero no podrán, porque la palabra de Dios no puede ser callada. Va a permanecer por siempre. Usted siga honrando a Dios. Siga hablando de Cristo, aunque se opongan.
aunque estén en contra de su mensaje, siga hablando de Cristo. Otros seguirán a Cristo. La muerte de Esteban provocó un profundo impacto en la vida de Saulo, después conocido como Pablo, quien luego de esto se convirtió en el misionero más grande del mundo. Estuvo allí cuando estaban apedreando a Esteban, pero eso tuvo un impacto en su vida y se convirtió en un misionero tan grande que escribió 13 libros de la Biblia. Aún, hermano, aunque se opongan al mensaje de Cristo, ahora usted siga predicando, porque aunque se opongan, quizás más tarde se volverán a Cristo. Dios tiene la última palabra. Dios tiene un propósito en todo. A nosotros nos toca seguir hablando de Cristo. Mire el versículo 60 aquí en Hechos capítulo 7. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Al morir Esteban, habló palabras muy similares a las palabras que pronunció Jesús en la cruz. Mire Lucas 23:34. Lucas 23:34. Jesús en la cruz dijo lo siguiente. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Note, Jesús nos enseñó a perdonar. Esteban nos está enseñando que hay que perdonar aún a los enemigos. Los primeros cristianos se gozaban en sufrir como Jesús sufrió, porque eso significaba que los tenían por dignos. Esteban estaba listo para sufrir como Jesús, aún al punto de perdonar a sus asesinos, como lo hizo también el Señor Jesús. Esta actitud perdonadora viene del Espíritu Santo. ¿Cómo se sentirá usted si lo hieren por predicar de Cristo? ¿Sabe cuál es la respuesta? Tenemos que perdonar. Jesús perdonó. El primer mártir cristiano perdonó. Nosotros tenemos que aprender a perdonar aún a nuestros enemigos. Pero siga predicando el mensaje de salvación. Siga predicando de Cristo. Que el Señor les bendiga.